Y si hay un venezolano en el extranjero o una venezolana en el extranjero que alberga en su corazón alguna forma de resentimiento, le decimos: supéralo, perdónanos y vente. Jorge Rodríguez no es solo un político, es un psiquiatra que ha puesto su conocimiento de la mente humana al servicio de una arquitectura de dominación. Cuando pronuncia su última sentencia, supéralo, perdónanos y vente, no está emitiendo un mensaje de paz, está inoculando un virus retórico. Es lo que denominamos la tríada cínica, una operación de gaslighting masivo diseñada para que la víctima acepte la realidad del verdugo. Para entender esta trampa debemos acudir a Hannah Arendt. En La condición humana, Arendt explica que el perdón es la única respuesta a la irreversibilidad de las acciones. Pero el perdón tiene un límite, el mal radical. Ese mal que destruye la noción de persona. Rodríguez pretende que el mal radical cometido en Venezuela sea tratado como una simple ofensa humana que se cura con una palmadita en la espalda. Hoy vamos a diseccionar palabra por palabra este laboratorio del horror. El primer imperativo de la tríada es supéralo. En el lenguaje de Rodríguez, superar significa ejecutar una lobotomía ética. Se le pide a un país con un 86,9% de pobreza y una inflación histórica de 130.000% que simplemente pase la página, pero no se puede superar lo que no ha cesado. El trauma en Venezuela no es un evento postraumático, es un trauma perpetuo. El caso emblemático, Franklin Brito. Esta es mi sexta huelga. El gobierno ha tenido que responder y pronunciarse, pero hasta ahora las soluciones que han hecho lo han hecho de manera tratando pues de no reconocer y han hecho un simulacro para hacerme ver que es legal y al final me doy cuenta que todo fue un simulacro. Si queremos entender por qué es imposible superarlo, debemos mirar la tumba de Franklin Brito. No era un político, era un agricultor. El Estado le robó sus tierras arbitrariamente. Brito no pidió privilegios, pidió justicia. Inició huelgas de hambre que fueron ignoradas, ridiculizadas y finalmente custodiadas por el Estado hasta que su cuerpo se apagó en 2010. Brito murió defendiendo la autonomía individual frente a Leviatán. Yo estoy haciendo esta huelga por la dignidad y por la justicia, porque pienso que son los valores más grandes que deberían tener. Cuando Rodríguez dice supéralo, está pidiendo a cada venezolano que acepte que su propiedad, su esfuerzo y su vida le pertenecen al Estado. Superar sin reparación es, en esencia, la rendición total del agraviado ante el saqueador. La segunda palabra es un secuestro moral. Perdónanos. Rodríguez, cuya carrera se ha basado en el resentimiento por la muerte de su padre, un hecho de los años 70 cuyos responsables sí fueron condenados, exige ahora una amnistía emocional para crímenes de lesa humanidad. Y que se enfrentó con el brillo de los ojos que siempre tuvo a las hienas que se ensañaron contra él los días 23, 24 y 25 de julio de 1976. Jorge Rodríguez, que además fue un hombre de un verbo acerado, fue un hombre que rápidamente identificó el entreguismo de esos tenebrosos años de la Cuarta República. Pero el perdón, según Arendt, es un acto plural. Requiere que el ofensor se presente ante la comunidad, reconozca el daño y se someta a la posibilidad del castigo. El régimen no pide perdón desde el arrepentimiento, sino desde la soberbia de la impunidad. El caso emblemático, Fernando Albán. Sabemos que eso fue un exceso policial y lo sabemos porque queda claro las formas como se contradijeron quienes fueron los voceros del gobierno, como fue el fiscal, como lo fue el ministro de Interior y Justicia, y yo creo que cada vez que han dado una versión lo que han hecho es oscurecer más los hechos, es oscurecer más todo este proceso que ha pasado con Fernando. ¿Cómo se perdona lo imperdonable? El 8 de octubre de 2018, el concejal Fernando Albán, bajo custodia del Estado en el piso 10 del SEBIN, cayó al vacío. El régimen intentó imponer la narrativa de que había atentado contra su vida antes de que el cuerpo siquiera tocara el pavimento. La familia de Fernando, al igual que el resto de los venezolanos, no estamos conformes con esa versión, no le creemos a cómo creerle a un mitómano como lo es el ministro, cómo creerle a un mitómano como lo es el fiscal general. La evidencia forense internacional y los informes de la ONU desmintieron la farsa. Pedir perdón mientras los arquitectos de esa estructura de tortura
siguen en el poder no es una petición, es una extorsión. A nosotros no nos van a acusar de eso, no. A nosotros no nos van a acusar de eso. Lamentamos profundamente cualquier muerte, pero es muy raro que un gobierno se autoflagele de esa manera como por ponerse la facilita. Ya nosotros hemos aprendido esa lección. Quieren que los venezolanos los absuelva para que los expedientes en la Corte Penal Internacional se llenen de polvo. El perdón de Rodríguez es un monólogo de poder donde el verdugo se autodenomina redentor. La tríada cierra con el anzuelo, 20. Esa es la pieza más macabra. En la convocatoria, el retorno después de haber provocado la segunda crisis migratoria más grande del planeta. Rodríguez pretende que el exilio de más de 8 millones de personas fue una aventura o una moda y no una huida desesperada de la muerte. El 20 es una invitación a regresar a una economía de bodegones cimentada sobre el hambre del vecino, pero sobre todo es una invitación a la sumisión. El caso emblemático, Capitán Rafael Acosta Arévalo, para quien duda de lo que significa volver bajo las reglas del régimen. Ahí está la memoria del capitán. Fue arrestado, desaparecido y torturado de forma tan salvaje que cuando fue presentado ante el juez llegó en silla de ruedas, incapaz de hablar, con los ojos hundidos y señales de quemaduras, muy frente al juez. Ese es el 20 de la dictadura, un regreso condicionado al silencio absoluto. La revolución está en contra de cualquier acto de tortura a cualquier ciudadano. Es condenado por nosotros. Desde que el comandante Chávez llegó a la presidencia dejó eso muy claro. Era política de Estado antes, con nosotros se acabó eso. ¿Que puede ocurrir algo? Bueno, ahí están las instituciones que deben actuar. Regresar como si nada es validar la narrativa de que el Estado tiene derecho de vida y muerte sobre sus ciudadanos. Es volver a una celda más grande, pero celda al fin. La tríada cínica de Jorge Rodríguez es el último refugio de una tiranía que sabe que ya no puede convencer, por lo que intenta confundir. Buscan que el agotamiento se convierta en amnesia, pero el perdón rompe el ciclo de la venganza y el castigo rompe el ciclo de la impunidad. Lo único que no rompe nada, sino que lo pudre todo, es fingir demencia. No se puede superar el asesinato, no se puede perdonar el mal radical sin justicia, y no se puede volver a un hogar que sigue siendo un centro de detención. La memoria obstinada es nuestro único acto de subversión, porque mientras recordemos nombres como Brito, Albán y Acosta Arévalo, la retórica de los verdugos seguirá siendo lo que es: ruido vacío en el pasillo de la historia. Soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.